Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis visual. Si alguna vez habéis contemplado el horizonte en el mar, es muy probable que hayáis visto verdaderas ciudades flotantes navegando por los océanos. Hablamos, claro, de los buques petroleros, que son sin duda las embarcaciones más gigantescas que el ser humano ha construido jamás. Pero más allá de ese tamaño tan imponente que tienen, surge una pregunta que es fascinante. ¿Qué fuerza colosal es capaz de impulsarlos a través de las aguas más feroces del planeta? Hoy vamos a desglosar exactamente eso. Preparémonos para entrar en las fábricas donde nacen los motores de combustión interna más bestiales que existen, porque al final, el único propósito de estas máquinas es lograr que estas inmensas moles de acero, sencillamente, que se muevan. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Para entender la verdadera magnitud del reto, tenemos que pararnos a mirar esta cifra. 2 millones. Los petroleros modernos pueden transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo en un único viaje. Es una cantidad de peso absolutamente incomprensible para nuestra mente. Para lograr empujar semejante masa de acero y carga contra la resistencia infinita del océano, hace falta una potencia mecánica que desafía toda lógica. No estamos hablando de un motor normal y corriente, estamos hablando de auténticas bestias de la ingeniería diseñadas para hacer lo imposible. Y es que, pensémoslo bien, toda esa inmensa capacidad, todo ese peso monumental y todo el potencial comercial del barco dependen íntegramente de una sola tarea. El gran objetivo final, el auténtico reto de la ingeniería marina, es uno solo: que se muevan. Si el motor falla, ese coloso de acero pasa a ser literalmente una isla a la deriva. Lograr que se muevan de forma constante, segura y eficiente es exactamente el corazón de lo que estamos analizando hoy. Fase 1. Diseñando el coloso. Y, sorprendentemente, todo esto arranca en el mundo digital. A esta escala, un solo milímetro de error en un cálculo podría significar la pérdida total del barco en medio del océano. Para que nos hagamos una idea de la potencia bruta que exige este diseño, imaginemos por un momento la fuerza de un coche deportivo moderno. Bien, pues un solo motor de estos buques tiene que generar entre 20.000 y 80.000 caballos de fuerza. Es decir, exactamente el equivalente a la potencia combinada de más de 400 coches deportivos acelerando al unísono. Es una demostración de fuerza bruta increíble, pero canalizada con una precisión milimétrica. Y esto ilustra de manera brillante uno de los conceptos de diseño más curiosos. A diferencia de los motores de los coches que usamos a diario, que giran a miles de revoluciones por minuto y necesitan cajas de cambios súper complejas, estos titanes del mar operan a un ritmo sorprendentemente tranquilo. Hablamos de entre 60 y 120 revoluciones por minuto. Esta lentitud deliberada es clave porque permite que el eje de la hélice se conecte directamente al motor. Al no haber cajas de engranajes de por medio, casi no se pierde energía y se maximiza muchísimo la eficiencia para lograr que se muevan por el agua. Pasamos a la fase 2, materiales al límite. Dejamos atrás el diseño por ordenador para meternos en una realidad física extrema, con temperaturas que superan fácilmente los 1500 grados centígrados. Prestad mucha atención a esta comparación porque es alucinante. Dentro de los cilindros de este motor se generan más de 150 bares de presión. Para visualizar de forma visceral lo que eso significa, imaginad un coche familiar entero, de 1,5 toneladas, concentrando absolutamente todo su peso sobre la diminuta superficie de una sola moneda. Esa es la fuerza aplastante que las paredes del motor tienen que aguantar sin inmutarse. Ahora, lo que resulta realmente interesante de todo esto es ver cómo los ingenieros seleccionan y combinan meticulosamente tres materiales extremos para domar esas fuerzas tan violentas. Usan acero de aleación para darle al cigüeñal la mezcla perfecta entre dureza y flexibilidad. Luego emplean hierro fundido nodular para el bloque gigante del motor, porque ofrece una resistencia brutal contra las vibraciones. Y claro, usan acero súper resistente al calor para las válvulas y culatas, que son las piezas que están ahí, en contacto directo e implacable con el fuego. El nacimiento de estas piezas es literalmente un infierno terrenal en la fundición. Los metales se derriten a más de 1600 grados y se vierten en inmensos moldes de arena con una precisión casi obsesiva. Pero ojo, que la parte más crítica viene justo al enfriarse. Estas piezas gigantescas pasan por pruebas no destructivas exhaustivas, usando rayos X y ultrasonidos. Es vital asegurarse de que no haya ni una sola grieta microscópica escondida en el metal. Bajo la presión del océano, una fisura invisible sería una catástrofe. Entramos en la fase 3. Forjando el corazón mecánico. Con los metales fundidos y súper comprobados, toca empezar a esculpir estos componentes masivos. Vamos a empezar por la columna vertebral de la máquina, el bloque del motor.
Hablamos de un auténtico monstruo que puede medir más de 10 metros de altura y pesar unas asombrosas 200 toneladas. Pero aunque tenga el tamaño de un edificio pequeño, se mecaniza utilizando herramientas de diamante y carburo con una precisión de micras. Es una locura, porque un error del grosor de un cabello humano provocaría fugas masivas cuando el motor estuviera funcionando. Luego tenemos el cigüeñal, que es seguramente la pieza más compleja de todas. Imaginemos un bloque macizo de acero de 300 toneladas. Para darle forma se forja en caliente, recibiendo una paliza industrial sin piedad por parte de prensas que aplican miles de toneladas de fuerza. Después de este castigo brutal, se pule con muchísima delicadeza hasta dejarlo completamente liso para que la fricción sea prácticamente cero cuando empiece a girar. Y para entender de verdad la escala monumental de la que estamos hablando, basta con fijarnos en un solo pistón. Uno solo de ellos tiene un diámetro de 1 metro y pesa la friolera de 5 toneladas. Tienen un diseño interesantísimo. La cabeza es de acero para aguantar el calor infernal y la falda de hierro para reducir peso. Pero es que además por dentro tienen unos canales por donde circula aceite sin parar. Ese sistema de enfriamiento es lo único que evita que el pistón se derrita por completo con las explosiones continuas. Fase 4. Ensamblaje y prueba final. Vamos a avanzar y a ver cómo se monta todo esto en esas inmensas naves industriales donde los titanes de metal se encuentran cara a cara. Mover estas piezas requiere una coreografía absolutamente impecable. Se utilizan unas grúas puente inmensas, capaces de levantar 500 toneladas de peso muerto en el aire. Montar este motor es como armar un rompecabezas colosal, pero donde te lo juegas todo. Requiere una disciplina extrema, porque un simple roce, un poco fuerte entre estas piezas gigantes, podría echar por tierra meses de trabajo y millones de euros en materiales. El montaje sigue un orden cronológico súper riguroso. Primero, el inmenso cigüeñal baja muy despacio hasta encajar en el bloque. Luego, se meten con cuidado los cilindros y los pistones de 5 toneladas, que se anclan a las bielas. Y para terminar, se coronan con las culatas, los sistemas de inyección y las enormes válvulas de escape. Pieza a pieza, lo que era una montaña de metal estático va tomando la forma de una máquina a punto de despertar. Y así llegamos al momento de la verdad. La estructura gigante ya está terminada, ensamblada y reluciente en medio de la fábrica. Pero claro, la gran pregunta, la duda que tienen todos los ingenieros en ese momento es: ¿soportará esta máquina la furia implacable del océano? Antes de poder subirlo a un barco, el motor tiene que demostrar de qué está hecho. Y para salir de dudas, el motor se somete a un castigo tremendo en su prueba final. Durante varias semanas seguidas, sin parar, se pone a funcionar con el mismo combustible marino, pesado y espeso, que usará en alta mar. Mientras ruge, los sensores vigilan en tiempo real miles de parámetros, cada grado de temperatura, cada pico de presión, cada pequeña vibración. Los ingenieros lo llevan al límite de su potencia, simulando las peores tormentas imaginables. Solo si supera este simulacro brutal, se certifica que el motor podrá aguantar 25 años cruzando mares turbulentos. Entonces, el punto crucial de todo esto es darnos cuenta de la magnitud de lo que se ha creado aquí. Una vez metido en las entrañas del barco, este gigante va a latir 24 horas al día durante un cuarto de siglo. Es un triunfo absoluto de la ingeniería. Es el arte de domar metales extremos, forjarlos y unirlos para crear una máquina monumental que coge el fuego y lo transforma en movimiento. Un movimiento incansable que impulsa el comercio y transporta la energía que mantiene al mundo conectado. Para eso se diseñan, para que pase lo que pase, se muevan. Este motor gigantesco es el corazón palpitante, escondido a plena vista bajo la cubierta de esos enormes buques. Y la verdad es fascinante pensar en todo lo que necesita nuestra economía para funcionar día a día. Al terminar este análisis, nos queda una reflexión muy clara. Si esta locura de ingeniería extrema está trabajando ahora mismo, lejos de nuestra vista, para mover los recursos del mundo, ¿qué otras maravillas invisibles, diseñadas al límite de la física, estarán operando en este mismo instante para mantener nuestra vida en marcha? Esperamos que este recorrido os haya resultado tan alucinante como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis visual.